Muy buenos días a todos. Bueno, les quiero contar una pequeña confesión antes de iniciar. Esta no es la primera vez que yo hago esta prédica. La he hecho en diferentes espacios. Aquellos de ustedes que escuchan podcast y siguen el podcast, ya he hecho esta reflexión ahí. Me invitaron hace un tiempo a un evento y estuve haciendo esta prédica y uno dice, no tiene nada más que hacer sino hacer la misma prédica. En parte es así, pero en parte tiene que ver con el hecho de que uno invierte mucho de su tiempo en una prédica, y yo he llegado a la conclusión de por qué solo darla una vez, ¿no es cierto? ¿Por qué darla en un solo lugar si uno invirtió de su tiempo y todas esas cosas? Pero además de eso, ha sido un tema que Dios habla muy particularmente a mi vida. Siempre trato de pasar lo que escucho de la palabra, no solamente que sea un mensaje, sino filtrarlo por mi vida. Ha sido una época difícil para nuestra familia. Mi mamá está hospitalizada, seguramente algunos de ustedes saben. Ha sido un mes complejo. Esta semana mi hijo mayor también estuvo enfermo. Entonces es muy fácil enfrentarnos al sufrimiento solamente en la teoría, pero otra cosa es cuando la vida es difícil, ¿verdad? Entonces el Señor ha estado hablando a mi corazón y bueno, quiero compartir eso con mi comunidad. Por eso la primera pregunta que quiero hacer es: ¿qué harían si ustedes quisieran ser los presidentes de la República de Colombia? Eso generaría muchas otras preguntas, ¿no es cierto? Si quisieran ser presidentes, pero ¿qué tendrían que hacer si quisieran ser presidentes de Colombia? Muy probablemente ustedes se darían cuenta de algo. El índice de abstención en Colombia es altísimo, altísimo. Quienes eligen presidente en nuestro país es un porcentaje mínimo del 100% de la población que puede votar. Y dentro de ese porcentaje se han hecho estudios que una población que vota muy responsablemente, ¿saben quiénes son? Los cristianos. Entonces usted dice, uy, esos votan. Y entonces suponiendo que usted fuera un estratega político, ¿qué tendría que hacer? Hablar con los líderes de los cristianos para que le dieran la posibilidad de ir a un púlpito donde hay cristianos para ustedes darles su plan de gobierno. ¿Listo? Digamos que eso pasa, digamos, en otros lugares. ¿Listo? Digamos que eso pasaría. Y le dieron posibilidad a usted, candidato, candidata por el movimiento que sea, le dieron la posibilidad de estar en un púlpito. Aquí no, gracias a Dios, nunca. Entonces le dieron la posibilidad. ¿De qué tendría que hablar para convencer a esa población de que vote por usted? No puede llegar, buenas, mucho gusto, soy ateo. No, obviamente ahí no votan por usted, ¿sí? ¿Qué tiene que hablar? O sea, ¿qué tiene que decir? ¿Por qué votan los cristianos? ¿Que creen en Cristo? Bueno, sí, digamos, ¿no? Qué coincidencia que cada 4 años se convierte, ¿no es cierto? Pero bueno, principios, los principios y los valores son fundamentales, ¿sí o no? Esta es una sociedad que ha perdido el rumbo y tenemos que conservar los principios y los valores. ¿Qué otros temas, por ejemplo, habla uno? Mejor dicho, nadie los convenció. Pues, familia, pero ¿qué tipo de familia? ¿Sí o no? Sí. Pero aborto, no, usted no puede estar a favor de aborto, tiene que estar en contra de él. Y listo, lo elige. Les quiero hablar de un concepto, y es el concepto de principiolatría, patentado por mí. ¿Qué es la principiolatría? Es la idea de que los principios correctos nos van a salvar. Yo no sé si sabía, aquí hay abogados entre nosotros, pero una de las mejores constituciones del planeta, ¿sabe cuál es? La Constitución Política de Colombia. ¿Y somos la Suiza de los principios y valores? En el papel, sí. En la práctica, muy difícil. Porque tenemos la idea que si tuviéramos los principios adecuados, nuestra sociedad iba a ser la correcta. Y es muy diciente que muchas veces nosotros predicamos los principios adecuados, pero en la práctica, cuando nos toca la vida real, no los practicamos. He tenido que aconsejar jovencitas, de verdad, hijas de pastores,
que su papá en el púlpito predicaba en contra del aborto hasta que su hija quedó embarazada como adolescente y no estuvo dispuesto a aceptar la vergüenza de ese hecho. Muy fácil predicar los principios y valores para afuera hasta cuando nos toca a nosotros. Somos pro vida para defender a los niños en el vientre, pero no decimos nada cuando los niños fuera del vientre mueren por hambre y otras cosas que podríamos curar. Si ustedes fueran a la antigüedad a mirar uno de los códigos que tiene los principios más altos de la tierra, el primer código de reglas que se conoce es el llamado código de Hammurabi, pero el más elevado, que incluso hoy en día lo utilizamos, ¿saben cuál es? La Torá. Hoy en día muchas constituciones están basadas en los 10 mandamientos: no robar, no mentir, no matar. Y les pregunto, ¿Israel fue la sociedad más elevada de la historia? No, hermano, Israel no, la embarraban una y otra. Es más, cuando Dios estaba escribiendo los mandamientos, ustedes se acuerdan de esa historia, cuando Dios estaba escribiendo los mandamientos allá en el monte, Dios estaba escribiendo y le dice: Moisés, mano, le toca bajar. ¿Por qué? Ya están desobedeciendo el primer mandamiento. En 20 minutos ya desobedecieron todo. Y toda la historia del Antiguo Testamento, los principios más elevados y el pueblo más. Dios les decía que vayan por acá y ellos decían que nosotros vamos por aquí. Y Dios les decía que no vayan por acá. Y entonces, Juan estuvo predicando hace un tiempo y yo no sé si ustedes sabían, pero la muerte no es algo que nos ocurre, la muerte es algo que nosotros escogemos. En Deuteronomio dice: pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida. Y el pueblo constantemente, ¿sabe qué hacía? Escogía la muerte. Y por ejemplo, Dios les decía: yo soy su rey. ¿Y qué decía el pueblo? Yo quiero tener rey. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene rey. ¿No les ha pasado que los adolescentes, ese es su criterio de decisión? ¿Pero por qué se quiere poner ese arete en la mitad del ojo? Porque todos mis amigos tienen. Ese es el criterio de adolescente emocional, porque todo el mundo lo hace. Y así Israel, Dios les dice: bueno, les doy un rey. Y les da un rey. ¿Y saben qué pasa con los reyes? Mal. Tan mal que en esa época llegó un momento donde existía algo muy extraño que se llamaba polarización. No sé si lo han escuchado. La polarización es que hay dos bandos. Y entonces este bando dice: si ustedes votan por nosotros nos vamos a convertir como cierto país, o si votan por estos van a convertirse como otros países, ¿sí? Y se dan entre ellos. En esa época no había Facebook ni redes sociales, entonces la gente en tablillas escribía como decía: si está a favor de este rey, entonces Dios bendiga a su mamá, y cosas así por el estilo, muy queridos, sí, como en esa época, ¿no? Eran así. Entonces se polarizaron tanto que se dividió el pueblo de Israel. 10 reyes, 10 naciones, 10 tribus al norte, el pueblo de Israel, la capital Samaria, muy bien. Y el reino del sur, 2 tribus, Judá, y se llama la capital Jerusalén, muy bien. En el año 722 antes de Cristo llegan los asirios y destruyen completamente el reino del norte. Si ustedes leen la Biblia después del año 722 y escuchan el concepto de Israel, no se refiere a todo el pueblo de Israel, sino a lo que quedó del pueblo de Israel, es decir, solamente Judá. En el año 586, estoy terminando la introducción, en el año 586, el imperio babilónico, gobernado por un señor llamado Nabucodonosor, más conocido como Nabu, sí, porque ese nombre, ¿sí o no? Ese nombre, cuando uno le ponen 2 nombres es para regañarlo, ¿sí o no? Cuando a mí mi mamá me decía Miguel Ángel es para regañarme, ¿sí? Si uno le pone Nabucodonosor, no sé si hay Nabucodonosores entre nosotros, si uno le pone Nabucodonosor es para regañarlo, ¿sí? Nabu invade el pueblo de Judá, pero no lo destruye, sino que decide que allá sigan produciendo y lo que produzcan lo van a traer para el beneficio del imperio babilónico, y además de eso trae a las mentes más brillantes a su pueblo. ¿Se acuerdan la historia de Daniel y de todos sus amigos? Los traen, las mentes más brillantes de esa época los traen a ese lugar. Ahora, ¿alguna vez ustedes se han perdido en un lugar que de pronto no es su ciudad o incluso en la misma ciudad, ¿sí?
Yo hay sitios, hay territorio inexplorado para mí en Bogotá. Yo no sé su historia, sí, pero por allá Egipto, Venecia. Yo no sé si usted era de ese bajo mundo o algo así, pero por allá Egipto, Venecia o algo así, que uno queda perdidísimo y Waze no tiene sentido de la seguridad, ¿sí o no? Waze uno lo dice y lo mete por allá por el cartucho que uno, Dios mío, porque sí. ¿Ha tenido la sensación de alguna vez perderse? Y perderse en otro país y perderse con otro idioma. Mis papás hace unos años, como unos 9, 7, 8 años, viajaron por primera vez a los Estados Unidos, legales, ¿listo? Viajaron a los Estados Unidos, no a quedarse, sí. Iban hasta Carolina del Norte, donde vive mi tía, que vive allá hace como 50 años. Y bueno, hicimos todo, ¿no? Yo me acuerdo, mi esposa y yo acompañamos a mis papás a llevarlos al aeropuerto, y yo no sé por qué los colombianos tenemos una manía de hacer mercado para llevar a otros lados, ¿sí o no? Entonces mi papá llevaba bocadillos, serpos, nusitas, de todo, ¿sí? O sea, eso, le iban a cobrar sobrepeso porque llevaba como 50 kilos de nusitas y vainas así. Yo, bueno, menos mal me dejó a mí el tema. Y ellos viajan a los Estados Unidos, ¿vale? Hay un punto en la vida donde uno siente que uno está criando a los papás. Y en el tema tecnológico, aún más. ¿Sí o no? ¿Cómo es el WhatsApp? Y el WhatsApp, ¿cómo es el WhatsApp? Entonces uno le tiene, cuando llegues allá te conectas a internet, pero apague los datos, porque donde le agarre roaming internacional, mijo, pagamos 6 veces ese viaje. Llegan a los Estados Unidos, primera parada, Miami. En Miami, aquellos de ustedes que han ido, saben que todo el mundo habla español. Todo el mundo habla español. Y preciso les toca a uno de la migra, un cubano. Y el tipo, el desgraciado, perdón, pero es que hay gente de la migra que son mala clase, ¿sí? O sea, cuando le toca a uno y le empieza a hablar solo en inglés a mis papás. Y mis papás, que lo único que saben, hello y hamburger, ya no más, no más. Hello y hamburger para comer, y no saben nada más. Y este tipo hablándoles, mi mamá tenía que llevar en una neverita la insulina y todas esas cuestiones. Entonces le dijeron que esa de vera no era la adecuada, entonces tenían que comprar otra, o si no los deportaban. Una vaina re loca, ¿sí me entienden? La sensación, mis papás nos escribieron estando allá en el aeropuerto, la sensación que ellos tenían, la sensación que nosotros teníamos de estar perdidos. Porque es que, hermano, uno en otro país, con otro, uno a los chupas aquí, uno se los enfrenta, sí, pero allá, hermano, solos. Esa sensación de cuando la vida nos atropella, ¿verdad? Esa sensación de cuando la vida no salió como pensábamos. Somos toda una nación, estamos en un lugar extranjero. ¿Qué tiene Dios por decirnos? ¿Qué tiene Dios por decirnos cuando hay demasiado sufrimiento? Isaías, capítulo 43, versículos 1 y 2. Pero, esta prédica se llama El Gran Pero. Pero, ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Si les gustan los tatuajes, vean, este es. Sí, perdón, los tatuajes no, eso es del diablo. ¿Por qué no temer en medio de las crisis? 3 razones. Primero, todas las puse con P para que nos acordemos. El perdón. Ahí dice, no temas porque yo te he redimido, ¿vale? Redención o perdón son equivalentes. La redención es un concepto que nació en medio del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Ruth,
¿verdad? El concepto de redención consistía en lo siguiente: cuando una persona estaba en mucha necesidad económica, especialmente por ejemplo mujeres que habían quedado viudas, que ya habían quedado absolutamente desatendidas en una cultura patriarcal como la de esa época, ya no tenían cómo más subsistir, ya no tenían cómo más vivir. Entonces se ideó dentro de la ley la posibilidad de que un pariente cercano las redimiera, es decir, pagara la dote de ellas y las cuidara. Ese es el concepto de redención, que una persona que estaba en una mejor posición económica podía cuidar de aquel que estaba necesitado. No es que tú pidieras la redención, sino que si alguien era tu pariente y decidía redimirte, lo podía hacer. Esto es muy importante, porque nosotros pensamos que la religión se trata del esfuerzo de nosotros por hacer a Dios cambiar. Es decir, Dios, mira tan pobrecito que soy, ayúdame. No, la Biblia se trata de cómo Dios decidió redimirnos a nosotros. ¿Qué tenemos por ofrecerle a Dios, por favor? Y la gente me dice: Miguel, es que donde yo estoy ha sido por mi propio esfuerzo. Vale. Sí. ¿Y quién te dio los talentos para tener ese esfuerzo? No, Miguel, es que todo ha sido por mi disciplina y mi trabajo. Vale. ¿Dónde consignó esta mañana para respirar? Estamos donde estamos porque Dios tomó la iniciativa de darnos su perdón y su redención. Nosotros, bíblicamente, nosotros no nos arrepentimos para que Dios nos perdone. Nos arrepentimos porque Dios ya nos ofreció su perdón. Eso es una diferencia muy grande. Porque no descansa sobre mis hombros, sino que Dios me ofrece esa oportunidad y yo decido si aceptarla o rechazarla. Mucha gente vive muy temerosa porque no es consciente de la gracia de Dios para su vida. Timothy Keller, un excelente predicador, dice: la gracia no es el ABC, es de la A a la Z del Evangelio. Muchas personas tienen la idea de que Dios nos da de su gracia al principio, es decir, se salvó y de ahí para adelante va por su cuenta, hermano. ¿No sienten muchos de ustedes que muchas de las discusiones dentro de la iglesia es que el peso de la salvación descansa sobre nuestros hombros? Vamos a hablar de teología heavy metal. Una de las discusiones más grandes que hay en la teología es: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo que soy como medio así, entonces la idea: ¿qué pasaría si en el último momento, usted va en el carro y le dice a su mujer: Anastasia Manuela, no sé si se llama Anastasia Manuela, Anastasia Manuela, me tiene mamado, me tiré la vida con usted, y ¡pum!, le da un infarto. Última acción de su vida, trató mal a su esposa, ¿se va para el cielo o para el infierno? Una noticia: si la salvación se pudiera perder, usted ya la hubiera perdido hace rato. Y entonces la gente me dice: entonces toca aprovechar, pecar como loco, y en el último momento le digo: Dios, sálvame, y me voy para el cielo. ¿Quién, cuando ha encontrado un amor tan profundo, lo que quiere hacer es traicionarlo? ¿Quién, cuando ha encontrado el amor de su vida, le dice: mi amor, como te amo tanto, prometo serte infiel cada vez que pueda? ¿Quién? Eso no sería cuestión de libertinaje, sería cuestión de estupidez. Si usted ha encontrado semejante amor, ¿por qué se va a seguir revolcando en la comida de los cerdos cuando tiene un banquete en la casa? Pero nosotros seguimos creyendo que la vida descansa sobre mis capacidades, no sobre la gracia de Dios. Con razón. Incluso se dan cuenta que mucho de nuestro sistema religioso está basado en el temor y no en la gracia de Dios. Cuando Dios dice: no temas porque yo te he redimido. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted todo el tiempo vive asustado y esquizofrénico. Ay, yo no oré esta mañana. No, eso no me va a pasar el B12. No me va a pasar el B12. Eso todo va a salir. No, ¿sí ve? Vea ese Transmilenio, se va a explotar ese Transmilenio. Eso fue porque no leí la Biblia.
Y todo está basado en el temor, en el miedo, porque no eres capaz de disfrutar de la gracia de Dios. Porque tiene tanto miedo, porque piensa que todo descansa sobre sus hombros. Con razón, hermano. Pero comienza aquí diciendo: no temas, porque yo te redimí. Una persona que ha experimentado la gracia no vive anclada al miedo. Una persona que ha experimentado la gracia no vive atada al temor. La segunda cosa que dice en la segunda mitad del versículo 1 es que dice: te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Todas por P. La primera, perdón. La segunda, pertenencia. Tú eres mío. Es decir, yo le pertenezco a Dios. Yo soy de alguien más. No soy mi propio dueño, yo soy de alguien más. Y vean que se dice de una forma muy interesante: te he llamado por tu nombre. ¿Qué significa eso de dar nombre? ¿Vale? Porque es un tema fundamental en todo el Antiguo Testamento. Y el primer lugar para comenzar precisamente es el libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Cómo se llamaron los primeros seres humanos? Adán y Eva. Pero ¿en qué momento Eva se llamó Eva? En el capítulo 2 de Génesis dice la historia que comienza Dios formando ¿a quién primero? Al hombre, ¿vale? Y forma al hombre del polvo de la tierra. ¿Listo? ¿Y en qué momento forma a la mujer? ¿Ahí mismo? No. Dice el texto que Dios le da el nombre Adán, que Adán está relacionado con Adamá, tierra, Adán, Adamá. Entonces significa, no sé, el de la tierra, terrícola o algo así por el estilo. Entonces forma a Adán y le dice: vas a ponerle nombre. ¿Se dan cuenta? Nombre. ¿Por qué? A todos los animales. ¿Por qué? Porque tú estás señoreando sobre la creación. Lo que viene aquí es suposición mía, ¿vale? Entonces vienen los animales y Adán: elefante y elefanta. Se van. Siguiente: jirafo y jirafa. Y se van. Siguiente: serpiente, suegra. No mentiras, serpiente. Bueno, entonces se van. Y en algún momento Adán se da cuenta que todos en la creación tienen un equivalente. Que el jirafo tiene a la jirafa, que el elefante tiene, y se da cuenta, y él dice: pero más para Adán no se encontró una ayuda, y no hay un equivalente en la creación. Entonces dice que viene sueño profundo y ocurre la primera cirugía, se saca la costilla, y cuando se levanta Adán dice: uy, perdón, primera poesía. ¿Quién pidió pollo? Primera poesía: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahí no se llamó Eva. ¿Ustedes se acuerdan las versiones antiguas? Varona. Es que es raro, o sea, yo no me saludo al mal lugar. Buenas, varona, no, obviamente yo no la voy a saludar así a la entrada de la iglesia, ¿sí? Eso es como para tratar de mostrar lo que se veía en el hebreo. ¿Por qué? Porque hombre en el hebreo es ish y mujer en el hebreo es isha. ¿Sí se dan cuenta? Es como eres igual, pero tenemos aspectos diferentes. Somos equivalentes en toda la creación. Hasta ese momento no se llamaba Eva, se llamaba Isha. Pero llega Génesis 3, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, decide seguir a la serpiente, y Dios les empieza a dar unas consecuencias de todo lo que había pasado. Le dice al hombre: tu trabajo ahora te va a producir angustias, te va a producir sudor. Vas a trabajar y vas a producir pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y entonces Adán llamó a la mujer Eva. Ojo, muy importante, ese no era el plan original de Dios, porque lo que era una ayuda idónea ahora se convirtió en una lucha de poder. Lo que era una relación de iguales se convirtió en una lucha de poder, que Jesús a propósito la redimió.
Jesús redimió eso. Pero, ¿se dan cuenta lo que es poner el nombre? Que yo soy superior a ti. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos una y otra vez que Dios cambia los nombres. Te llamas Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Súper creativo, ¿no? Te llamas Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque tú le pones nombre a aquello que es tuyo, que te pertenece. Y Dios le dice: Israel, yo te di ese nombre, tú eres mío. Nuestra ilusión de control nos tiene atados al estrés. Yo soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. No, campeón, no. Nosotros vivimos en piloto automático y ni siquiera nos damos cuenta. Tu cuerpo ha producido miles de funciones extraordinarias sin que ni siquiera hayas pensado una de ellas en los 20 minutos que llevo predicando. Tú no estás como, late corazón, respiro, late corazón, respiro. No, vivimos en piloto automático. No somos nuestros propios dueños. Nos podemos cuidar un montón, pero la salud, usted sabe que es algo que no está en nuestro control, ¿sí o no? Acabamos de pasar, bueno, estamos en medio de una pandemia. Bueno, ya ni sé que estamos con esto de la pandemia, pero gente que obesa, que tiene problemas respiratorios, que fuma como una chimenea y vivitos y coleando, y deportistas de alto rendimiento asesinados por un virus. Nosotros no somos nuestros propios dueños. No lo somos. Esa es una ilusión. Por eso tenemos tanto estrés, porque no es verdad. Pero qué descanso el pueblo de Dios saber que no se pertenece a sí mismo, sino que soy de alguien más. Soy del Señor. Y cuando el Señor diga: listo, Miguel, muchas gracias por tus servicios, nos vemos. Y yo, listo. Una de las cosas más poderosas que uno le puede preguntar al ego es: pero Miguel, ¿qué pasa si fracasas en eso que estás emprendiendo? Pero Miguel, ¿qué pasa si las cosas no salen como tú esperabas? Yo no soy mi propio dueño. Yo estoy siguiendo a alguien más. ¿Cómo puedes no temer en medio de las crisis que estás atravesando? Recuerda que tienes un dueño y que ese dueño es bueno, absolutamente bueno. No temas, Israel, porque yo te he dado un nombre. Tú eres mío. Primera P, perdón. Segunda P, pertenencia. Y tercera, dice el texto en el versículo 2: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esa P, presencia. Sí, porque lo pensé como protección, pero sería una protección muy rara, ¿sí o no? Porque como, bueno, hágale, mijo, lo estoy protegiendo, camine por las llamas. Imagínense, sí, sería una protección sumamente rara. Por eso hablo de presencia. Porque no tememos porque no haya fuego. No tememos porque no haya ríos. No tememos porque no haya inundaciones. No tememos, ¿saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Esa es la oración del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, junto a aguas de reposo. Bueno, y sigue: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. ¿Por qué? ¿Porque no hay valle de sombra de muerte? Porque tú estás conmigo. Nosotros creemos que no tendríamos temor si las circunstancias fueran perfectas. No es así. La razón para no temer es que Dios está con nosotros. Nadie aquí tiene la promesa de una vida sin dolor. Ustedes ya han pasado suficiente tiempo en esta vida para darse cuenta que todos vamos a sufrir, ¿sí o no? Todos. Y hay iglesias que se llenan. Ustedes ven cuánto se llenan las iglesias que prometen: pare de sufrir. Pero eso no es verdad. La Biblia es absoluta. Búsquelo por cualquier lado, a ver si usted encuentra una promesa que Dios dice: si haces esto nunca vas a sufrir. No es así.
Nosotros tenemos la idea de que si no sufrimos, entonces vamos a estar tranquilos. No, Señor. La idea es que si estamos en medio del valle de sombras, si estamos en medio de los ríos, si estamos en medio de las llamas, podemos no temer por una razón, porque Dios está con nosotros. Cuando sufrimos, la primera pregunta que se nos levanta en el corazón es ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué, Dios mío? Esa pregunta, si uno la responde, va a encontrar sanidad en su corazón. Es decir, usted va al médico y le dice: doctor, yo quiero saber por qué me dio este cáncer en los pulmones. Y el doctor le dice: hay doctores de doctores, hay doctores que son una madre, ¿sí? Y hay doctores que son la monja negra, ¿sí me entienden? Hay doctores que sí, o sea, como que sí. ¿Y qué tal que el doctor le diga: la razón por la cual usted tiene este cáncer es que usted fumó como una chimenea cuando era más joven y sus pulmones no aguantaron? Esa es una explicación, esa es una razón. Y usted dice: ay, gracias, me dio paz. ¿Sí? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me dio este cáncer de colon? El doctor le puede decir: hemos hecho estudios y hemos determinado que tú tenías una tendencia congénita a que eso pudiera pasar, y como es como un marrano, entonces por esa razón te ocurrió eso. Y usted dice: ay, qué paz. ¿Sí? Eso es una razón, eso es una explicación al sufrimiento, pero ¿te da tranquilidad? No. Responder el por qué no nos va a dar paz. Entonces, como cristianos hemos volteado la torta. Entonces decimos: no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Ya me conocen lo suficiente para saber que soy una persona sumamente crítica. Yo me he encontrado gente, hay gente que no sabe qué decir en los velorios, por ejemplo, ¿sí o no? Hay gente que termina haciendo chistes bobos, ¿sí? Y una vez me encontré una persona que estaba enterrando a su hija. Eso es lo que llamó Isabel Allende lo que no tiene nombre. Porque cuando uno pierde un padre, uno se llama huérfano, pero ¿cómo se llama cuando uno pierde un hijo? Eso no tiene nombre. Y una persona se acerca. Yo no sé el corazón, ¿sí me entienden? No sé el corazón. Hay gente boba, pero con buen corazón. Entonces se acerca y le dice: tranquila, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. ¿Usted cree que si yo supiera en ese momento que Dios quiere que yo dé conferencias sobre el sufrimiento, usted cree que yo preferiría como padre que se muriera mi hijo para yo dar conferencias sobre eso? O sea, perdónenme, no sé si soy muy poco santo o qué, pero yo digo: prefiero, Señor, a mi hijo y no sé, dedicarme a vender Herbalife o alguna cosa. Si alguien vende Herbalife está bien, sí, pero dedicarme a vender alguna otra cosa. Pero que esto sea o sea, ¿ustedes creen que Dios permite que una niña sea violada para que esa niña sea ejemplo de resiliencia? O sea, ¿qué clase de utilitarista cósmico es Dios que por cumplir sus propósitos mata gente? ¿Qué clase de utilitarista cósmico sería Dios que permite semejantes sufrimientos porque Dios quiere que alguien dé conferencias o inspiración sobre algo? ¿Se dan cuenta que no se trata esa idea de propósito? Que yo sé que Dios puede reencaminar y resignificar los sufrimientos, yo lo sé. Pero esa pregunta en el fondo no nos sana. Yo creo que la pregunta correcta que debemos hacer no es ¿por qué? No es para qué, es ¿con quién? ¿Con quién puedo transitar mi dolor? ¿Qué es lo que nos saca adelante cuando perdemos a un ser querido? ¿Qué es lo que usted ve en un funeral? Uno no tiene respuestas, uno no puede solventar esa crisis. Uno no puede resucitar a la persona que murió, pero uno sí puede ser un hombro en el cual el otro llore, ¿sí o no? Los gringos tienen una costumbre muy bonita cuando una persona muere, y que creo que como comunidad algún día deberíamos volverlo como parte de nuestra identidad.
Una de las cosas que uno más necesita cuando está en un momento de profundo dolor y tristeza, las dos cosas que más necesita, ¿sabe cuáles son? Comer y dormir. Esas son las dos cosas que uno más necesita. Uno necesita descansar bien y necesita tener energías, ¿sí? Pero dígame, cuando usted ha perdido un ser querido, ¿usted está pensando en cuál va a ser el menú de mañana? ¿A usted le interesa siquiera cocinar por los anteriores días? Entonces, la costumbre de estos estadounidenses es muy linda, porque digamos en una comunidad como la nuestra, ¿vale? Si alguien perdió a un ser querido, entonces nos organizamos para que durante una semana o incluso 2 semanas, la primera crisis del duelo, durante 1 o 2 semanas, esa familia tenga todas las comidas cubiertas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, el lunes en la mañana, Pedrito les lleva el desayuno. El martes en la tarde, entonces Yadi les va a llevar el almuerzo. El lunes en la noche, Dari les va a llevar la comida. Díganme ustedes, ¿eso cambia en algo la situación? La persona sigue experimentando la pérdida, pero ese tipo de comportamientos, de poder contar con alguien en medio de nuestro dolor, es lo que nos ayuda a salir adelante. No temas, porque yo estoy contigo. La encarnación es la forma como Jesús nos dijo: nunca estás solo, nunca. Aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, nunca estás solo. Termino leyendo un fragmento de un libro que me regalaron para el cumpleaños. Se llama precisamente así: Nunca estás solo. Un poquito de contexto. Seguramente algunos de ustedes, aquellos que les gustan los libros cristianos, han escuchado de Max Lucado. Max Lucado es un autor sumamente prolífico. Vean solamente para que se hagan una idea. Todo esto está en letra pequeña. Toda esta página, esta primera página, letra chiquitica, menudita, son todos los libros que el hombre ha escrito. O sea, ese man estornuda y saca un libro, ¿sí? El tipo es súper prolífico. Tiene la facilidad, tiene el don, eso es un don de Dios, de poder explicar cosas profundas con palabras sencillas. Esa es una capacidad extraordinaria. No es un libro que uno diga, uy, no, el tipo es extraordinario. Sale y New York Times ya lo tiene etiquetado como autor bestseller. ¿Saben qué significa eso? Que ese man, el libro que saque, así sea de recetas de cómo cocinar espinacas, el tipo saca y ese libro va a vender millones. Es pastor de una iglesia, de una comunidad. Ha sido autor por décadas. Y en ese contexto, el hombre escribió algo de suma vulnerabilidad. Termino leyendo eso. La época más tormentosa de mi vida ocurrió cuando tenía 12 años. Tenía suficiente edad para jugar béisbol, fútbol americano y montar bicicleta. Tenía suficiente edad para que me gustara una niña, para ser dueño de una botella de colonia English Leather y saber la diferencia entre un verbo y un adverbio. Pero no tenía edad suficiente para procesar lo que me llegó aquel año: abuso sexual a manos de un hombre adulto. Llegó a mi mundo disfrazado de mentor. Se hizo amigo de varias familias en nuestro pequeño pueblo. Lo recuerdo como un hombre ingenioso, fascinante y generoso. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que le atraían los jovencitos. Nos invitaba a comer hamburguesas a su casa, nos llevaba a pasear en su camioneta, nos llevaba a cazar y a dar caminatas y nos ofrecía la respuesta para todas las preguntas sobre la vida, el amor y las chicas. También era dueño de revistas del tipo que mi padre no me permitía mirar. Y él hacía y nos obligaba a hacer cosas que no voy a contar ni puedo olvidar. Un fin de semana de camping fue especialmente perverso. Montó a 5 de nosotros en una casa rodante y nos llevó a camping. Entre sus tiendas de campaña y sacos de dormir había varias botellas de whisky.
Estuvo tomando todo el fin de semana y visitó la tienda de campaña de cada muchacho. Nos pidió que no le dijéramos nada a nuestros padres e insinuó que éramos responsables por su conducta. Nos hizo jurar que guardaríamos el secreto y nos dijo que así evitaríamos meternos en problemas. ¡Qué sinvergüenza! Llegué a casa el domingo por la tarde sintiéndome sucio y avergonzado. Me había perdido el servicio de Santa Cena en la iglesia aquella mañana. Si alguna vez había necesitado la Santa Cena era aquel día. Así que preparé mi propia Eucaristía. Esperé hasta que mamá y papá se acostaran y fui a la cocina. No encontré galletas en la nevera, pero encontré algunas papas que habían sobrado del almuerzo del domingo. No encontré jugo, así que usé leche. Puse las papas en un plato y la leche en un vaso y conmemoré la crucifixión de Jesús y la redención de mi alma. ¿Puedes evocar la imagen de un muchachito pelirrojo, pecoso, acabado de bañar y en pijama, parado cerca del fregadero? Parte la papa, toma un sorbo de leche y recibe la misericordia de su Salvador. La ternura del momento compensó la carencia de liturgia en el sacramento. Jesús me encontró en aquel momento. Lo sentí, su amor, su presencia. No me preguntes cómo supe que estaba cerca. Simplemente lo sabía. Si Jesús puede estar en una escena así, si Jesús está presente en la mayor de las oscuridades, Jesús está presente en tu historia. Jesús está presente hoy contigo. Y tú puedes descansar en su perdón. Puedes descansar en que le perteneces. Él es tu dueño. Y puedes descansar en su presencia. Él está contigo. Por eso no hay que temer, porque Él está contigo. Oramos. Señor, todos aquí, en mayor o menor medida, hemos atravesado por infiernos, hemos atravesado por profundos dolores que quizás tienen que ver con nuestra salud, probablemente tienen que ver con relaciones interpersonales, decisiones equivocadas, no sé, Señor. Son cosas que Israel se metió por sus propias decisiones, pero en tu misericordia no los dejaste, sino que estuviste con ellos, Señor. Señor, yo no sé qué están atravesando mis hermanos, pero yo sé que tú estás con nosotros, Señor. Yo sé que estoy atravesando yo sé que está atravesando mi familia. Pero independientemente de las circunstancias donde estamos, tenemos al mismo Señor. El Señor que está con nosotros en el fuego, en el río, en el valle de sombra de muerte. Que nuestro corazón se tatúe la certeza de tu presencia, Señor. Que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que tu perdón siga ofreciéndose como el primer día. No nos lo ganamos, no nos lo inventamos. Tú nos lo das porque quisiste, por tu gracia, Señor. Pero no solo eso, sino que eres nuestro dueño, Señor. Te pertenecemos. Nuestra vida está en las mejores manos y no son nuestras manos, son tus manos, Señor. Que nuestro corazón no tenga miedo, que nuestro corazón no esté anclado al temor, sino que esté anclado a ti, Señor. Te lo suplico. Hoy cantamos como iglesia y
Te agradecemos porque podemos estar en tu presencia, Señor. No hay un mejor lugar. No hay un mejor lugar que estar contigo, Señor. Que esa presencia sobrenatural le dé descanso a nuestro espíritu y a nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a terminar la reunión